8 de la mañana con 5 minutos, ya está conectado, como lo habíamos anunciado, el ministro secretario general de la Presidencia, Álvaro Elizalde. Ministro, ¿cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Constanza, ¿cómo está usted? Bien, pues aquí estamos con Claudia Álamo y queríamos partir preguntándole, evidentemente ayer usted fue de alguna manera protagonista de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados. Después de menos de 24 horas de la elección de la presidencia de la Cámara, se presenta una moción de censura a la Cámara, a la mesa, digamos, y el responsable, supuestamente, o la responsabilidad de esa moción de censura, esa es la explicación que dan quienes la presentaron, son los dichos del primer vicepresidente de la Cámara, Gaspar Rivas, diciendo temprano en la mañana que usted personalmente le había ofrecido la vicepresidencia y que por eso se había producido, digamos, este acuerdo. Después él se desdijo de sus dichos, pero quiero preguntarle primero cuál es su visión de lo que pasó, digamos, y de esta moción de censura que se presenta cargándosela a usted, digamos. Sí, Constanza, usted dijo algo que es preciso, pero lo dijo al pasar. A ver, se El desdijo. diputado aclaró sus dichos. Sí, lo tengo claro. Y por tanto, al respecto, yo no tengo nada más que agregar. Ya, Él precisó lo que había señalado y descartó la supuesta conversación conmigo. Eso es lo primero. Ya, eso solo para que quede bien claro, porque usted también ayer se lo preguntaron, ministro, y usted dijo, antes de que él se dijera, dijo, eso es mentira, yo nunca le ofrecí la vicepresidencia. Pero usted tuvo un rol activo en cuanto a conversaciones y negociaciones, o sea, ¿usted habló con el diputado Gaspar Rivas o eso es completamente falso? Ese es un segundo punto, porque los mismos que hoy día están argumentando en el sentido que usted señala para supuestamente apoyar esta censura, días antes estaban reclamando porque el gobierno no se involucraba con el objeto de buscar una solución que permitiera resolver la elección de la mesa de la Cámara de Diputados. Usted puede ver múltiples declaraciones de diputados que señalaban críticas respecto del rol que tenía el Ministerio Secretaría General de la Presidencia. ¿A usted directamente? Y a mí directamente. Entonces, lo primero que yo pido es que se pongan de acuerdo con los argumentos. ¿Quieren que participe o que no participe? Eso es lo primero. Ya. Es evidente que aquí lo que hay finalmente, Constanza, disculpe que se lo diga de esta manera, es que hay quienes quedaron molestos con la elección del día lunes porque no pueden aceptar que un determinado partido político, por primera vez en su historia, una militante de su partido, presida la Cámara de Diputados. El Partido Comunista. Y por tanto, tal cual. Y por tanto ocupan estos argumentos que son claramente contradictorios. Respecto de los hechos, yo me remito a lo que dijo, ministro, a la aclaración que realizó el propio diputado. Es un primer punto. Lo segundo, el gobierno cumple un rol, y en particular este ministerio, un ministerio que por lo demás tiene una oficina en el Congreso Nacional, en ambas cámaras. Este es el único ministerio que tiene una oficina en ambas cámaras. Nosotros llevamos la relación con el Congreso Nacional. Dialogamos permanentemente con los parlamentarios con el objeto de construir acuerdos y mayorías. De gobierno y oposición dialogamos para destrabar y aprobar leyes. Es esa la función de este ministerio. Y es una función que hemos realizado, por lo demás, porque así está establecido en el ordenamiento jurídico chileno. Sí, ministro Álvaro En ese Elizalde. contexto se nos pidió en su momento que facilitáramos el diálogo con el objeto de mantener la unidad del oficialismo y de velar por el cumplimiento de los acuerdos que los propios diputados habían firmado antes que yo asumiera como ministro. Y que se refería a una mayoría que se construyó en su tiempo para establecer quiénes iban a presidir, o los partidos o bancadas que iban a presidir la Cámara de Diputados durante estos 4 años. Y nosotros hemos jugado ese rol facilitando el diálogo. Pero la decisión finalmente está radicada en los propios diputados, en las bancadas. Son las bancadas las que resuelven sus diferencias y nosotros simplemente contribuimos a que ese diálogo sea expedito. Hablamos esta mañana aquí en Pauta de Análisis con Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia. A ver, el argumento, y se lo escuchábamos ayer, muy categórico, ministro, respecto de que usted no iba a añadir nada más, que el diputado Gaspar Rivas ya había precisado lo que quería decir, pero la verdad es que no es que precisó las declaraciones que él hizo respecto de que usted le ofreció la vicepresidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas, fue clarito. No sé en qué parte estaba la mala interpretación. Entonces, uno puede, o sea, cuesta mucho creer que usted no haya tenido un rol tan activo o le haya ofrecido esta vicepresidencia y que él se retractó porque probablemente se dio cuenta de la batahola que generaba y de que esto podía echar abajo en la mesa. Es que Claudia. Sí, ministro. En sus declaraciones señala que yo me habría contactado el fin de semana y eso no es efectivo. Punto. Ya, usted no habló con él.
Punto. Le estoy diciendo las cosas como son. Pero se puso creativo entonces el diputado. Pero a mí, yo no soy el encargado de analizar No, por pero qué cuando se dicen usted, tal o cual cosa. no, Mire, cuando usted los escuchó, parlamentarios de todo el signo, los mismos parlamentarios que decían que el ministro Elizalde no interviene ¿Mm? para resolver este problema son los que ahora están diciendo no, que el ministro Elizalde intervino, corrijo. Los mismos diputados que dicen los mismos diputados que dicen que el ministro Elizalde no interviene, después reclaman y dicen es que el ministro Elizalde intervino. Entonces, si yo me pusiera a analizar lo que dicen los parlamentarios, todos los parlamentarios, bueno, no es mi rol. Ya, pero Yo lo que es un simplemente hecho... me remito, pero lo que usted, yo simplemente entiendo. me remito a los hechos. Y los hechos son claros, punto. Ya, ok, sí, los hechos son claros y uno puede quedarse, digamos, como en esa... pero quiero saber, cuando usted ayer por la tarde lee las declaraciones en las cuales el diputado Casparriba dice que usted le ofrece la vicepresidencia, porque, digo, si a mí no me ofrecen algo, yo no se me ocurre decir que alguien me ofrece algo que no me ofreció. No sé. Uno no se confunde. Uno no se confunde en ese tipo de cosas, digamos, si usted me dice, o sea, digo, cualquier persona le pasaría. Pero entonces, cuando usted leyó eso, ¿qué dijo? Casi se fue de espalda, lo llamó de inmediato. No, y le dijo, mire, oiga, diputado, precisémoslo. Yo estaba ayer trabajando, preocupado de que se avance en el trámite legislativo. Uh-huh. Muchas horas después de que eso aconteció, un periodista en el pasillo me comentó, y allí hice la consulta y pregunté qué es lo que habían señalado. Y entré a otra reunión de trabajo. Ya. Y después me dijo, no, me dijeron, cuando salí de esa reunión, me dijeron, no, el diputado ya aclaró sus dichos. Ah, perfecto, dije yo. Las cosas son como son. Ya, pero usted sí, lo que sí es efectivo, ministro, y usted mismo lo ha dicho, es que usted jugó un rol, o sea, y usted mismo dice, nosotros tenemos ahí un rol, tenemos oficina en el Congreso, parte de su pega, digamos, de su principal tarea es poder lograr, digamos, que se aprueben y que salgan adelante los proyectos, y por lo tanto su relación es estrecha en el Congreso, y a usted sí le importa, no solo a usted, al gobierno, para el futuro, por ejemplo, de las reformas. Le importaba el resultado de la Cámara. Al gobierno le importaba mucho que la Cámara quedara como quedó, digamos, en manos del oficialismo. Entonces, usted tuvo intensas reuniones con los legisladores antes de la mesa. Entonces, si nada tiene que ver en todo esto, ¿qué es lo que conversaba tanto con los partidos antes y con los parlamentarios? Es que, Constanza, sí. Usted es una mujer muy inteligente. Gracias. Entonces, a ver, respecto de los hechos, son los que he señalado. Se afirmó que supuestamente yo el fin de semana lo habría contactado para hacerle un ofrecimiento. Eso no es efectivo. Punto. Eso es respecto a los hechos. Ya. Respecto de los roles que juega la Secretaría General de la Presidencia, que ha jugado siempre, que han jugado mis antecesores, conforme se ha evaluado la gestión de mis antecesores, el rol de la Secretaría General de la Presidencia es tener la relación con el Congreso Nacional y, por tanto, dialogar permanentemente con todas las bancadas de gobierno y oposición para construir mayorías que permitan avanzar en la aprobación de leyes que son buenas para el país. Ese es el rol que juega la Secretaría General de la Presidencia. Usted tuvo un rol en la... Si yo hablo con los parlamentarios... Ya, pero es que no le pregunté si habla con los parlamentarios. Eso es evidente, eso es su pega, como usted dice. Sí. Yo la escuché atentamente. Sí. Respecto de la elección de la mesa, fuimos explícitos. El gobierno va a velar por la unidad del oficialismo y porque el acuerdo suscrito hace 2 años atrás, cuando yo no era ministro secretario general de la Presidencia, se cumpla. ¿Por qué razón? Porque en la vida y en política los acuerdos se cumplen. Y en ese contexto, obviamente, conversamos con distintos actores y podríamos ir incentivándolos para que se cumpliera el acuerdo y también facilitando el diálogo para que finalmente se generara un acuerdo. Y en ese contexto, yo quiero ser explícito, la decisión finalmente la tienen las bancadas. Bien, ministro Elizalde, sí, permítame, ministro Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia, llevarlo también a, esto fue, digamos, como el recuento de lo que significó, pero vamos al tema de fondo, digamos, también. Aquí lo que se genera también es un tensionamiento importante en la Cámara Baja. Usted lo dice, usted es el ministro encargado de llevar adelante las relaciones con el Congreso y el gobierno del presidente Gabriel Boric tiene 2 años o digamos que menos probablemente, para sacar adelante temas claves de su agenda.
ayer esto no quedó pavimentado, más bien pareciera ser que quedó muy tensionado. Hay sospechas de parte de la oposición respecto de cómo va a operar esta mesa. Hay advertencias de que esto podría generar un inmovilismo en la agenda de proyectos emblemáticos como pensiones o seguridad. Entonces, ministro, ¿cómo se hace cargo de esa realidad? O sea, hoy día, más allá de quién dijo, quién no dijo, cuánto se involucró usted, es cómo piensa destrabar o llevar adelante una agenda de reformas importantes para el gobierno con el clima que está instalado hoy día en el Congreso. A ver, son dos cosas. Primero, respecto de la mesa, yo fui presidente del Senado. Sí. Y le puedo decir que el rol de la mesa es conducir con ecuanimidad el trabajo parlamentario. No es reemplazar la decisión soberana que adopta el Congreso o cada Cámara. La sala es la soberana. Por lo tanto, puede haber un presidente de un signo y la sala puede votar algo distinto. El rol de los presidentes y presidentas de las cámaras del Congreso Nacional es ser ecuánime en la conducción del trabajo legislativo. Y por eso, por ejemplo, yo he señalado que el senador Coloma, que forma parte de un sector político al cual yo no pertenezco, con el cual tengo diferencias, Sí. fue un muy buen presidente del Senado. O sea, ¿no teme que la diputada Carol Cariola pueda tensionar ese juego democrático en el debate en el Congreso? Lo digo con todas sus letras. Fue un buen presidente y es de otro sector político. Y creo que la diputada Cariola va también a tener un muy buen rol. Ahora, lo que pasa es que quienes creen que el trabajo legislativo, e incluso podríamos decir la disputa política, el debate político, consiste en tirarse barro uno a otro. Entonces, cierto otro partido salgo a pegarle. Y no que sea un espacio de confrontación y debate de ideas, que es lo que corresponde a una buena democracia y a una buena política. Entonces parten de la presunción que la militancia de una persona lo inhabilita para. Y eso a mí me parece que es avalar una lógica de exclusión que en Chile lamentablemente ha imperado por mucho tiempo. En Chile ha habido presidentes de la Cámara y del Senado, militantes de partidos que fueron base de sustentación de la dictadura. Y los llegaron a ser porque habían sido elegidos democráticamente por la gente y porque un órgano democrático que la respectiva Cámara los eligió. Ministro, pero Así eran otros es tiempos. la democracia. Eran otros tiempos y donde recuerde usted que existía, todo esto funcionaba bajo una lógica que se llama la democracia de los acuerdos. Claudia, déjeme terminar, Sí. Claudia, déjeme terminar el argumento. Sí, ministro. Porque lo que pasa es que si usted quiere una pregunta en 10 segundos, una respuesta en 10 segundos, digo sí, no, pero déjeme explicar el argumento a dónde voy. Ya. Entonces, ha habido presidentes de partidos que fueron base de sustentación de la dictadura, y sin ir más lejos, el último proceso constituyente tuvo como presidenta a una militante del Partido Republicano, y eso nadie lo cuestionó. Así son las reglas de la democracia. Pero cuando se elige a alguien del Partido Comunista, se aplica un criterio distinto. Se aplica la lógica de la cancelación, discúlpenme que se lo diga, y de la exclusión. Y eso a mí me parece que no es propio de una democracia que tiene que reconocerse en su diversidad. Todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria tienen el legítimo derecho, si construyen la mayoría necesaria, para presidir una Cámara del Congreso Nacional o un órgano colegiado que tenga relevancia en materia legislativa o constituyente. Ese es un principio básico de la democracia, que lamentablemente parece que se aplica solo para un lado, pero no para el otro. Y eso es lo que ha generado tanta malestar en algunos sectores por lo acontecido el día lunes. Vamos al tema del sistema político. Yo creo que es necesario avanzar en reformas que contribuyan a enfrentar la atomización, a desincentivar la atomización del sistema político. Porque finalmente lo que aquí se requiere es que el trabajo legislativo sea un espacio de debate de ideas con mayorías estables, expresión de las ideas que existen en la sociedad chilena. ¿Y el gobierno va a impulsar esa reforma, ministro? Primero, valoro el trabajo que hizo en su momento la comisión experta, que después el Consejo Constitucional relativizó, pero valoro el trabajo de la comisión experta. Creo que es una buena base esa. ¿Qué es lo que hemos dicho como gobierno? Nuestra prioridad está en las reformas sociales. Nosotros estamos concentrados en reformas sociales, pero valoramos si se generan acuerdos para generar cambios políticos que nos permitan enfrentar la atomización que le ha hecho un enorme daño, le está haciendo un daño a nuestro sistema político, porque al final, usted ve, o sea, incluso, mire, no quiero hacer referencia al episodio actual, porque esto de que dice un día una cosa, otro día otra, que en la mañana se ocupa un argumento para criticar al gobierno, en la tarde otro, que los parlamentarios en sucesivas conferencias de prensa, uno atacándose a otro. Mira, al margen de eso, hay un tema más de fondo, y es que necesitamos condiciones para generar mayorías estables que permitan acuerdos para avanzar
en legislaciones que son importantes para el país. Ya, ministro, pero mientras eso no ocurra, porque usted mismo dice que en este caso, digamos, usted valora el esfuerzo que se está haciendo y hay grupos de parlamentarios que sabemos que están sentándose a pensar en estas reformas políticas. El gobierno no va a ser el que va a tomar un rol protagónico porque están concentrados en las reformas sociales, ¿cierto? Pongámosle así. Pero en la situación que tiene el gobierno y que usted va a enfrentar es la que tenemos, la atomización que vimos en la misma elección de la Cámara, donde por un voto y además al costo que significó, digamos, o sea, ganaron la mesa transando y negociando con Gaspar Rivas, que ayer ya vimos las consecuencias de eso, digamos, que es una persona que nadie sabe muy bien, digamos, cuál es su matriz ideológica y que puede salir con cualquier cosa. Entonces, ese es el panorama que usted tiene que enfrentar para sacar adelante las reformas. ¿Cómo lo va a hacer para poder sacar adelante la reforma de pensiones, la reforma tributaria, en fin, todo lo que tiene por delante? ¿Para qué decir la ley corta y SAPRES que está ahí, que tiene también un plazo y un deadline? ¿Qué va a hacer, ministro? Mire, nosotros llevamos tiempo en esto y hemos ido destrabando leyes. De hecho, este es el gobierno que tiene mayor número de leyes aprobadas, y leyes bien importantes que en su momento se planteaban que eran imposibles. Reducción de la jornada laboral a 40 horas, royalty minero. Cuando se presentó el proyecto se dijo que este nunca se iba a aprobar y se terminó aprobando en este gobierno. También el aumento del salario mínimo a 500.000 pesos, que se hace aplicable este año, que no tuvo apoyo transversal. Hubo sectores que se opusieron y una serie de otras iniciativas. Y hemos ido generando acuerdos y mayorías con los objetos de ir destrabando las leyes. Y vamos a continuar con ese proceso de diálogo, no solo con el oficialismo, también con la oposición. Por eso a mí me parece que estas como controversias políticas o estas peleas que se generan en temas irrelevantes nos distraen de lo que realmente importa en el trabajo legislativo, que es dialogar para construir acuerdos que nos permitan sacar adelante leyes que el país necesita. Pero en el fondo también la pregunta acá tiene que ver con lo siguiente. Este es un gobierno que llegó con otro, palabra que está de moda ahora, con otro carácter, ¿no? Con un carácter de llevar adelante una agenda que hiciera cambios estructurales. Y cuando uno ve que para lograr la presidencia de la Cámara de Diputados se termina pactando con una figura, digo, no quiero de caricaturizar a nadie, pero una figura con un domicilio político más bien líquido, como es Gaspar Rivas, uno dice, bueno, el gobierno entonces está dispuesto a cruzar todas las líneas. A ver, primero, porque ya llevamos, no sé, bueno, voy a profundizar. No, porque existe, o sea, digo, en esa agenda... Le planteo el tema. El acuerdo que se suscribió hace 2 años atrás, que comprendía un número mayor de parlamentarios, comprendía al Partido de la Gente. Es más, señalaba que el Partido de la Gente iba a presidir la Cámara de Diputados. Sí, pero este acuerdo fue con Gaspar Rivas solo. Ya estamos hablando del Partido de la Gente, estamos hablando del diputado Rivas. Y después ese partido tuvo decisiones, se dividió un partido muy importante del centro político, y se formó un nuevo partido, que es el Partido Demócrata, que estuvieron en el acuerdo pasado, que firmaron un papel diciendo que iban a apoyar la presidencia del Partido Comunista en esta oportunidad, pero después se desdijeron, y el PDG, que fue teniendo sucesivas divisiones. Ahora, este es un acuerdo que generaron los parlamentarios. Nosotros facilitamos el diálogo, pero no reemplazamos las decisiones que adoptan finalmente las bancadas. En eso quiero ser claro. Uh-huh. Lo segundo, porque hay que ver las cosas por los dos lados. También, por otro lado, desde el primer día se dijo que se iba a censurar esta mesa. No había terminado la elección y ya se estaban anunciando censuras. Y eso no tiene que ver con hechos objetivos. Tiene que ver con que hay sectores que no están dispuestos a tolerar que un determinado partido político, con una larga trayectoria en nuestro país, pueda presidir la Cámara de Diputados. Y es así de simple. Y por eso yo digo que pero otras veces también en otros momentos también se han presentado mociones de censura a las mesas. No sé, Diego Paulsen, por ejemplo, en su momento. O sea, digamos, es parte es de lado y lado. Es de lado y lado. Claro. ¿Usted cree que aquí hay algo especial en contra? O sea, que aquí venía ya previsto que si ganaba la mesa, la ganaba el Partido Comunista, se iba a censurar sí o sí, más allá de lo que dijera Gaspar Rivas, digamos. Pero o sea, no pasó ni un día y se presentó la censura. O sea, ¿usted lo que cree es que hay una cancelación del Partido Comunista detrás de esta moción de censura? En Chile había una lógica de exclusión que el día lunes fue derrotada. Sí, pero por eso le pregunto si en la moción presentada por los que lo presentaron, que es el Partido Republicano, ¿hay un intento de cancelar al Partido Comunista? Pero sí, han sido explícitos en sus declaraciones.
Ahora, la pregunta aquí también, ministro Álvaro Elizalde, usted lo recuerda, usted presidió no solamente el Senado, ha presidido el Partido Socialista, de política, sabe, porque lleva muchos años en esto, es que Sí, hay momentos donde lo importante son los símbolos, ¿no? La metáfora o lo que usted subraya y subrayó la propia Carol Cariola de que cayó un veto atávico, como dice ella, del anticomunismo. Pero otro tiene que ver con la capacidad de gestión y con sembrar las posibilidades de llevar adelante una agenda de cambios que ha sido difícil y que probablemente tenga muchas dificultades. Entonces, hay momentos para el símbolo y hay momentos para la gestión. ¿Cuál es este momento? tenemos un Congreso atomizado y el gobierno está en minoría en ambas cámaras del Congreso Nacional. Esa es la realidad sobre la cual tenemos que trabajar. Y por eso hemos hecho un enorme esfuerzo con el objeto de generar acuerdos que nos permitan sacar adelante la agenda legislativa. En materia de seguridad, se firmó un fast track legislativo entre el presidente del Senado en aquel entonces, Coloma, Juan Antonio Coloma, la ministra del Interior, Carolina Toá, el presidente de la Cámara también de aquel entonces, Vlado Mirosevich. Y se ha avanzado como nunca en leyes de seguridad, leyes muy importantes. Todas estas investigaciones que se están llevando adelante y que están siendo exitosas, parten de las reformas que se aprobaron en este gobierno, por ejemplo, respecto de las técnicas especiales de investigación para enfrentar el crimen organizado y la nueva ley de narcotráfico. Uh-huh. Y podría citar otros ejemplos. Ya. Entonces, lo que le quiero señalar es que habiendo diferencias en el sistema político, o más bien en la sociedad chilena, que se expresan en la conformación del Congreso, incluso habiendo diferencias dentro del oficialismo, el gobierno ha trabajado por construir mayorías para sacar adelante las agendas legislativas vinculadas a la seguridad económica, la seguridad social y la seguridad pública. Bien. No ha sido fácil, ¿qué quiere que le diga? Yo estoy todo el día en reuniones y conversando, dialogando con todos los actores, me reúno con todos los parlamentarios para construir acuerdos que nos permitan destrabar las leyes. Lo mismo hacen todos los ministros que participan del trabajo legislativo y que concurren permanentemente al Congreso Nacional para sacar adelante estas iniciativas. Y le cuento el esfuerzo que hacemos. Bueno, y hemos ido avanzando en los términos que he señalado, pero sobre la base de la realidad que he escrito. La atomización del sistema político no tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con la naturaleza que tiene hoy día la conformación de nuestro Congreso, en donde hay más de 21 fuerzas representadas y muchos proyectos que no representan quizás visión ideológica. Bien. O proyectos de país. Pero bueno, es la realidad con la que nos toca vivir y sobre esa base hacemos nuestro mejor esfuerzo para sacar adelante una agenda legislativa que mejore la calidad de vida de las chilenas y chilenos. Hablando de la seguridad, del crimen organizado, lo que usted puso sobre la mesa, ministro, quiero preguntarle su reacción, sus comentarios sobre lo que dijo la ministra del Interior de Argentina, Patricia Bullrich, ayer en una entrevista donde dijo que también se ha visto en el último tiempo presencia en Iquique, en el norte de Chile, de Hezbollah. Ella estaba hablando de una preocupación que hay de la presencia de Hezbollah en la triple frontera Argentina, Paraguay, Brasil, y de ahí dijo también, he sabido de la presencia en Iquique. El presidente Gabriel Boric envió una nota de protesta, pero quiero saber su postura, porque el presidente Gabriel Boric ayer en una entrevista respondió y dijo que no, la ministra Toá dijo que no hemos tenido ninguna amenaza de Hezbollah, pero lo que dijo Patricia Bullrich no es que haya amenaza de actos terroristas por parte de Hezbollah, dijo de la presencia de miembros de Hezbollah en nuestro país. ¿Eso realmente está descartado? Primero, sería bueno conocer los antecedentes concretos. Pero qué bueno que me hace esta pregunta porque me permite destacar un proyecto que estamos tramitando en el Congreso. Yo siempre tengo esta formación profesional, de que cuando se hace una pregunta pienso en qué leyes es necesario mejorar, modificar. Mira, hay un proyecto de inteligencia económica que lamentablemente, si bien tiene urgencia, forma parte de la agenda priorizada, no ha sido todavía despachado por el Senado. Y este proyecto permite seguir la ruta del dinero. Sí. Porque cuando se realiza podríamos decir, una actividad ilícita, lo que se obtiene, la utilidad, la ganancia de esa actividad ilícita, después se tiende a legalizar. Y por tanto, si uno sigue la ruta del dinero, puede llegar a determinados actos delictivos. Eso en el mundo se ocupa respecto del crimen organizado, respecto a la evasión tributaria, también respecto al terrorismo. Entonces aprovecho y le digo que sería bueno que avanzáramos en ese proyecto, porque
Porque si es una existiera muy buena alguna herramienta. sería Es una buena buena herramienta. Y sería una buena herramienta y para... tiene una herramienta para bien fundamental, que es el levantamiento del secreto bancario. pero Ya, pero eso, Cuando se pero cumplen los requisitos que establece la ley. sí, Yo ministro, entiendo lo que perdón. usted está diciendo, pero en el fondo, esas Sí. herramientas, lo que usted está diciendo, podría servir para perseguir si es que existiera presencia, por ejemplo, de Hezbollah en Chile. Mi pregunta es, ¿el gobierno lo tiene descartado? Y le sumo que no solamente es Patricia Bullrich. El día jueves, Mark Valls, que es el subsecretario para América Latina del Departamento de Estados Unidos, del Departamento de Estado, digo, Estados Unidos, dijo: estamos muy preocupados por la operación de Hezbollah en toda la región, América Latina, así como en Chile. Esto fue en una sesión del Senado donde el republicano Marco Rubio le consultó sobre supuestos operativos de la organización terrorista de origen libanés en nuestro país. Por lo tanto, Pero lo que corresponde, entiendo su punto, sí. pero lo que corresponde en este caso para las personas que son serias es que si yo tengo antecedentes concretos, tengo que ponerlo a disposición de la autoridad competente. ¿Y el gobierno Si es que no un tiene país- antecedentes? ¿Y el gobierno chileno no pero, tiene a ver, antecedentes pero de la presencia de Hezbollah en la Chile? pregunta es otra, la pregunta es otra, y por eso yo creo que la molestia del presidente es justificada. La ministra argentina tiene un antecedente concreto, pues bien, que lo ponga a disposición de la autoridad chilena por los canales diplomáticos. Perfecto, le pregunto a usted. Porque si no, se pueden afirmar todo tipo de cosas genéricas. Entonces, si tiene un antecedente concreto, lo que corresponde es que lo ponga a disposición de las autoridades chilenas por los canales diplomáticos. Claro, pero Y lo quizás mismo respecto a autoridades de otros países. Así actúan los países serios y las autoridades serias. Si nosotros tuviéramos antecedentes de un hecho de similar naturaleza en otro país, un ministro respectivo no haría un punto de prensa, ni mandaría un tuit, sino que pondría ese antecedente a disposición de las autoridades competentes para que se investigue. Bien, ministro Álvaro Elizalde, ministro secretario general de la Presidencia, muchísimas gracias por arrancar esta mañana de miércoles aquí en Pauta de Análisis. Que tengan un buen día. Gracias a ustedes, que tengan una muy buena jornada. Usted también. Que esté muy Gracias, bien. ministro. Gracias.